Hola, ¿cómo estáis? Hoy me paso por aquí porque me habéis preguntado muchas personas cómo combatir la soledad. Cuando yo utilizo la soledad como un recurso para poder conocerme más, para poder conectar más conmigo misma, cuando no intento huir constantemente de esa soledad, ¿no? Y la transformo en una solitud en la que al final empiezo a encontrarme bien conmigo misma, empiezo a disfrutar de mi presencia, empiezo a disfrutar de esos pequeños espacios en los que puedo tener mucha presencia y nutrirme de todo lo que realmente a mí me pueda alimentar. Ahí es cuando hay una transformación de escalón, cuando dejamos de estar desde el miedo y estamos en frecuencia elevada, en amor. Yo sé de lo que estoy hablando porque sufrí herida de abandono y durante mucho tiempo de mi vida, durante muchísimos años, huía de estar conmigo misma, huía de estar sola, porque cuando estaba sola sentía un gran abandono, sentía que estaba abandonada, sentía como si nadie me quisiera, como si yo no fuese importante, como si mi vida fuese totalmente insignificante. Y por eso quería haceros hoy este vídeo, porque realmente ahí no estaba hablando Paula en esencia, ahí estaba hablando una programación por una herida de abandono que empezó en la infancia, disparaba esos patrones automáticos, esa programación automática, ese piloto automático en los que mi cuerpo se llenaba de cortisol, se sobreactivaba, sobrepensaba y lo que quería era constantemente huir de esa sensación, porque esa emoción de la que yo estaba intentando huir era tristeza y era miedo. Entonces, al intentar huir, ¿qué hacía yo? Saltaba de una amiga a otra, hacía planes que ni siquiera me apetecían, planes para rellenar esos vacíos, para rellenar esa necesidad de no sentirme abandonada. También con las relaciones de pareja muchas veces me ha pasado que por miedo a esa soledad estaba actuando de una forma que no era con coherencia, porque no actuaba en forma a cómo sentía o pensaba. Entonces, mi intención con esto es sobre todo que a las personas que les resuene puedan entender cómo es ese proceso de transformación y pasar de la soledad a la solitud. Y no es otro realmente que un proceso de autoconocimiento. Cuando yo tengo un nivel más elevado de consciencia, puedo detectar qué heridas tengo y qué patrones me salen de forma reactiva, de forma totalmente programada y disparada y de forma inconsciente, se cuelan en mi día a día. Entonces, ¿cómo empecé a pasar y a transformar esto? Bueno, pues han sido muchos años en los que la transformación ha ido cogiendo fuerza. Sobre todo cuando he trabajado mi autoconcepto, mi aceptación, he sabido realmente quién soy yo y he podido descubrir y dar foco a unas partes de Paula que estaban totalmente dormidas por ese miedo. ¿Qué empezó a ocurrir? Pues que de hace años estar, como os comentaba hace un momento, a día de hoy disfruto muchísimo de mi solitud y de hecho muchas veces priorizo realmente esos planes conmigo misma a hacer quedadas con personas que realmente son planes que no me nutren tanto. Con esto no quiero decir que no seamos el ser humano animales sociales y que tengamos también la necesidad muchas veces de compartir momentos, de planificar, de hacer actividades con otras personas y es maravilloso, ¿vale? Pero siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando estamos muy polarizadas en un lado u otro, ahí es cuando estamos hablando de heridas y de patrones. Entonces, somos animales sociales, tenemos un 50% de necesidades que cubrir con nosotros y para nosotros mismos y otro 50% de necesidades que cubrir con otras personas. Yo os invito, y desde aquí en este vídeo lo que quiero es que en ese 50% de cosas que hacer y nutrir para nosotros y nosotras mismas, os preguntéis mucho ¿qué necesito ahora para sentirme bien conmigo misma? Porque muchas veces incluso me puedo estar dando una ducha y no estoy en la ducha, estoy pensando y anticipando lo que tengo que hacer, lo que tengo preparado para mi trabajo o estoy pensando en otras cosas y no tengo esa presencia. Entonces es fundamental en este trabajo para estar mejor con nosotras mismas, conocernos, conocer primero qué necesito. Igual necesito beber agua y ni siquiera me he dado cuenta y me estoy aquí
explotando, haciendo un trabajo para mañana, horas y horas, y me estoy machacando y no estoy ni siquiera preguntándome qué necesito, qué tiempos necesito parar un rato, necesito beber agua, necesito hacer deporte, necesito tumbarme en la cama y hacer una meditación o simplemente relajarme. Entonces, yo os invito a que volváis al presente, a preguntaros realmente qué necesitáis, qué os apetece. La lectura, un tiempo tan de conexión con un tema que nos pueda gustar. Todo el mundo puede, cuando se conoce, sabe qué temas le pueden aportar. A día de hoy, yo por ejemplo, y esto es algo que lo llevo haciendo durante años, no sé si empecé hace 3 o 4 años, yo siempre me dedico un día a la semana, una cita conmigo misma. Una cita en la que me concedo, me pregunto en esa semana qué es lo que me apetece. Entonces, desde ponerme a pintar, que ahí veréis cuadros que he ido haciendo, hasta leer un libro que hace mucho tiempo que no me permitía conectar con la lectura o que tengo muy poquito tiempo porque trabajo en la semana, pues sería dedicármelo a lectura o a escribir, a colocar, o ir al cine, o ir a un museo que me apetezca ir que hace mucho tiempo que tampoco me lo permito, o dar un paseo, no sé. Lo que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo, pero qué importante para empezar a hacer esa transición. Yo esta herramienta os invito a que la practiquéis, concederos una vez cada semana o cada 2 semanas, cada una a su ritmo, los tiempos que pueda, tener una cita conmigo misma. Fundamental. Y luego, por otro lado, hacer un diario emocional. Un diario emocional con preguntas que me abran esos baúlcitos, esos archivitos que tengo en mi cabeza y que realmente puedo expresar y colocar y dejar fluir mediante la escritura. Esto es algo maravilloso, porque cuando tengo un diario emocional me puedo preguntar cómo estoy yo hoy, cómo he amanecido, qué siento, tengo alguna carga, tengo algún estrés, tengo algún pensamiento que me esté haciendo soltar o desprender energía. ¿De dónde viene ese pensamiento? O si siento una emoción como la tristeza, ¿dónde la siento en el cuerpo? No huir de esa emoción, que es lo que yo hacía antes, para saltar y huir de esa emoción, para llenar el vacío de la soledad y de no sentirme abandonada, cuando es todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando hablamos de gestión emocional, chicas, es no huir de las emociones, porque nosotros a lo largo del día tenemos 20.000 emociones. Lo único que tenemos que hacer es escuchar y transitar esa emoción, es decir, permitir que nos atraviese la emoción sin juzgarla, porque esa emoción habla de nuestra historia. Esa emoción es como cuando vamos conduciendo y se enciende el piloto, el testigo de falta aceite en el coche. Nos está avisando de que hay algo que atender. Entonces yo tengo que, en vez de huir de mis emociones y esconderlas bajo una alfombra, que lo que ocurre con esto es que cuando la alfombra está hasta arriba de suciedad ya nos invade y nos salta a la cara la mierda, con perdón, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es escuchar esa emoción que nos está hablando de nuestra historia, de nuestra vida, de algo que es importante para nosotras que tenemos que atender. O sea, las emociones son todas súper importantes y necesarias. Hay emociones más agradables y más desagradables, pero es importante escucharlas porque nos están dando avisos de necesidades que no estamos atendiendo. Entonces, si yo tengo tristeza o rabia, voy a dejar que esa emoción me atraviese. La voy a escuchar, le voy a dar su lugar, la voy a entender y cuando ya estoy transitándola, después sí, ya la suelto. Y lo que no hago es intentar huir de ella, pero luego está todo el rato latente y la estoy retroalimentando con pensamientos constantemente a nivel inconsciente que me llevan a un estado emocional mucho más allá de una emoción, que una emoción dura 2 o 3 minutos, ¿vale? Y si no la retroalimento con pensamientos, porque claro, cuando yo no atiendo una emoción, la emoción se queda ahí, incrustada en mi cuerpo. Entonces la voy alargando durante el día o durante las semanas y va saliendo de una manera en la que a lo mejor no tiene nada de sentido.
a simple vista o la proyecto con otras personas. Entonces, todo lo contrario. Las emociones hay que atravesarlas y cuando ya permito que las atraviese, las entiendo y las coloco, que por eso os decía que está muy bien escribir, luego ya consigo que salgan y no las proyecto con otras personas o en mi exterior. Las autogestiono yo. Eso es un trabajo de gestión emocional, ¿vale? Entonces, una vez que dejo que esa emoción transite, yo ya la he soltado, nos ha quedado anclada y puedo hacer mi día a día, ¿vale? Entonces, eso también es un gran cambio y que decido y que elijo tener esos momentos que son solo para mí, porque atiendo ese 50% que hablábamos de necesidades como para nosotras mismas, para que luego también esté mucho más disponible y más presente en el otro 50% de necesidades que son con mis amigos, con mis amigas, que son con la sociedad, que son en las que nos relacionamos. Me gustaría que en comentarios pusierais cómo habéis hecho este trabajo, si os habéis sentido identificadas o identificados con lo que os he comentado sobre mi experiencia personal y también si tenéis cualquier duda o inquietud sobre esto. Y para más información podéis seguirme por redes sociales en @paulatinamente rápida, que es en mi nombre en Instagram, y estaré encantada de poder acompañaros en este viaje. Os mando un abrazo muy fuerte.